Estamos de regreso en el programa y ahora estoy con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia. Resulta que ha habido algunas modificaciones de las leyes que protegían a la familia. ¿Usted lo sabía? Yo no. Así es que Nelly nos va a actualizar en estas cosas. Nelly, bienvenida. Buenas noches, Enrique. Gracias por invitarme. Voy a ser muy sincero, inclusive yo no sabía que existían unas leyes específicas de protección familiar, así es que explícanos primero qué es lo que había y por qué se está modificando. Bien, teníamos nosotros a lo largo de estos 10 últimos años, un poco más, la ley 28542, que era una ley directa que promovía el fortalecimiento, el acompañamiento y la promoción de la familia. Esta ley vinculaba y también promovía que a nivel de todo gobierno local, regional, pues se trabajara el tema de perspectiva de familia, fortaleciendo ya el vínculo o reconociendo el matrimonio, fortaleciendo el vínculo matrimonial, promoviendo vínculos matrimoniales nuevos de manera sana, es decir, a través de formación prematrimonial, y atendiendo de modo especial a aquellas familias que tenían vulnerabilidad en su misma dinámica, a través de las escuelas de padres, a través de la atención de niños en estado de abandono. Es decir, ¿Qué decía, era una más ley o que menos? fortalecía. Por ejemplo, Podemos no termino de entender eso de, por ejemplo, de que se fortalezcan los vínculos a través de una preparación prematrimonial, porque yo parecía que eso estaba vinculado más a los matrimonios religiosos y a los que te exigen, ¿no? Yo no sabía que el Estado también ayudaba en esas cosas. De hecho, que todos los gobiernos municipales donde se gestan, donde se consolidan los matrimonios civiles, tienen que tener al menos las pautas básicas para poder dar a conocer la acción que van a llevar a cabo los futuros cónyuges o los que están convocando o pidiendo, solicitando un matrimonio. Esta ley, que es la ley 28542, que hablaba básicamente del fortalecimiento de la familia, nos decía en su artículo número 2 que tenía que atender la orientación, apoyo y asistencia para el cumplimiento de los fines, ¿no?, de la familia. También nos decía la atención prioritaria a las familias en estado de riesgo y pobreza, la promoción de la responsabilidad de las familias compartidas, ¿no?, que sea compartida entre el padre y la madre, la promoción de la estabilidad al interior de la familia, el desarrollo de estas políticas, la promoción de las escuelas de padres. ¿Era extremadamente declarativa o era realmente aplicable, ¿no? Era una ley que era aplicable, que de hecho empezó a tomarse en cuenta, al comienzo no, pero luego se fue viendo que esta ley realmente, con todos estos contenidos, con todas estas aclaraciones y enunciados, se necesitaba. Porque al interior de una familia sucede un desarrollo personal de cada uno de sus miembros, que además tiene que ser coordinado y asistido, si es que lo demandan, por la naturaleza misma de las uniones. Si es una unión donde los cónyuges tienen una estabilidad, una madurez, obviamente la realización, el crecimiento de los hijos no se va a ver muy afectada, ni tampoco el desarrollo de cada uno de los miembros, de los cónyuges en este caso. Pero con el devenir de los tiempos, la década de los 90, empezó a notarse que primero la realización del matrimonio se daba en medio de una improvisación, luego eso constituía un factor de riesgo para la crianza de los hijos y para la propia estabilidad y vida de los cónyuges. Por eso es que esta ley venía tomándose muy en cuenta, no implementándose en la medida que debería de darse. Sin embargo, ahora, viendo los efectos de la ausencia de la implementación de esta ley, un efecto es la violencia que crece de modo sistemático, la violencia evidente. ¿Tú sostienes que esa ley de hace 10 años era implementable y sí, era necesaria, buena? Y era no solo era necesaria y era buena. Buena. Correcto. Buena. ¿Y que no se supo analizar, implementar en toda su magnitud por todos, no se hizo. Sin embargo, sí lo asumieron varios gobiernos. Correcto. ¿Y por qué se decidió cambiar? O sea, hoy es derogada por la ley 1408, que atiende únicamente un efecto muy evidente de la falta de implementación de la ley anterior, como es la incidencia mayor, la frecuencia de los casos de violencia al interior de la familia. ¿Hay más violencia familiar que antes o es que ahora atendemos más, la gente denuncia más? Enrique, yo lo que veo es que más que violencia doméstica hay una violencia social generalizada.
Y la violencia que se gesta al interior de una familia por el desamparo emocional de una persona se hace evidente en la sociedad. Esta ley que se está derogando tranquilamente podía haberse unido, fusionado con alguna nueva norma o algún nuevo artículo que se implemente dentro de la ley anterior, en específico para el tema de violencia. Pero es completamente peligroso. Toda la ley se ha desechado. Se ha derogado. Se ha desechado y se ha puesto una nueva ley. Se ha creado una nueva ley que es... ¿Qué dice qué? Que esta nueva ley nos habla de que se tiene que tener especial cuidado con las familias inmersas en el tema de violencia familiar. O sea, no estamos viendo las causas que provocan la violencia, vamos a atender solo el efecto, y esto es peligroso. Esto demanda un mayor costo social y esto demanda una ineficacia del programa. El programa que trabaja, que atiende, que busca erradicar la violencia familiar, la violencia doméstica, en nuestro país es un programa que se trabaja con los mismos estilos, con el mismo lenguaje, con las mismas publicaciones desde hace más de 8 o 9 años, y que no da los frutos que queremos. ¿Y eso es lo que se está estableciendo en la ley? Se está Ya estableciendo. lo teníamos hace años, no funcionaba y ahora ha sido puesto en ley. Ahora nuestro presidente Vizcarra, en un decreto legislativo, habla de la ley 1408, que busca atender específicamente esta ley, que es la 1408, que ha sido emitida el día 12 de septiembre, dice que el Congreso de la República, mediante la ley 30028, ha delegado en el Poder Ejecutivo por el plazo de 60 días la facultad de legislar en materia de prevención y protección de las personas en situación de violencia. Es decir, la Constitución identifica en su artículo número 4 que la familia es un elemento, una institución esencial para el desarrollo de la sociedad. Pero estamos desprotegiéndola, sacando la ley que la protegía y proponiendo una ley únicamente que va a atender situaciones de violencia, cuando es verdad que la violencia es alta. Pudo haberse dado una legislación específica para esto y dejar el resto. No se contradecían una con las otras. Se complementaban más bien. ¿Y por qué crees tú que se ha hecho la derogatoria? Bueno, por los insumos y por las características en que se ha dado esta ley, todo hace pensar de que es un manejo de presión política. De presión política porque esta ley va a atender a... Ciertamente, y como lo dice también aquí, en literal, dice que el decreto legislativo, ¿no?, en funciones del ministerio, atiende a las poblaciones vulnerables, a la mujer que se encuentran en el ámbito de competencia y que se encuentran en situación de riesgo por la violencia, que las familias constituyen el primer espacio de socialización pleno, pero sus integrantes, así como la socialización que deben tener ellos, deben de aprender a enfrentar toda situación de violencia, ¿no? Y sigue en varios artículos, y lo que más nos preocupa es que además, líneas más abajo, nos habla de que se debe de constituir, reconocer y trabajar con la familia, pero desde una perspectiva de familias democráticas. Cosa que no decía la ley anterior. ¿Qué significa familias una familia democráticas? Para la UNICEF. Pero te pido un favor. Regresemos para entender esa variación, pero tras la pausa. Estoy con Nelly Mendoza de la Asociación Vida y Familia. Cuando regresemos vamos a hablar de estas modificaciones en la ley. Se derogó una ley que parecía beneficiosa para la familia por algo que no cubre todas esas expectativas. Bueno, algo que tenemos que analizar. Tras la pausa seguimos en Modo Avión. Estamos de regreso en el programa, sigo con Nelly Mendoza, ella es de la Asociación Vida y Familia, y estamos hablando sobre que el gobierno acaba de derogar una norma que protegía a la familia para poner otra para una supuesta protección de la violencia, pero resulta que ambas podían convivir, que ambas podían ser buenas y que aquí hay algo raro, por decirlo menos, en este asunto. Tú, Nelly, nos decías que en la nueva norma hay un párrafo donde se habla de familias democráticas. El artículo 2. El artículo 2 nos habla de que la propuesta del trabajo en función de la familia, la nueva perspectiva de familia de este gobierno es entender, comprender, asistir y promover que las familias tengan un manejo democrático. Hablamos de familias eso suena bien, ¿no es cierto? O sea, democráticas. suena bien, pero ahora desarrollémoslos, porque Claro. lo que suena bien no siempre es bueno, ¿no es cierto? Hay que analizarlo. Nosotros estamos de alguna forma vinculados, inspirados y presionados por organismos multinacionales. Para la UNICEF, por ejemplo, para la UNICEF, ¿qué se entiende
el término, qué significa el término familia democrática. La UNICEF entiende por familia democrática el reconocimiento que debe haber a las diferentes identidades femeninas, ¿no? Para la UNICEF dice, debemos discutir, entender y comprender la transformación de las identidades femeninas y los cambios que van ocurriendo, subrayando que las nuevas tendencias hacia una mayor democratización tienen obstáculos que los demoran y que estos obstáculos ya no se concreten. Entonces, un obstáculo que, por ejemplo, demora las nuevas identidades femeninas es pues la familia en la cual padre, madre e hijos tienen un modo de relacionarse donde la autoridad paterna, la autoridad materna resulta siendo un modelo de guía y testimonio. Cuando hablamos de familias democráticas, estamos, digámoslo en términos graciosos, no alarmantes, digámoslo, por ejemplo, en el tema de las vacaciones, donde todos van a elegir y en modo de votación vamos a decidir dónde ir de vacaciones. Bueno, puede ser saludable, sí, saludable. Digamos. Pero respecto de los modos de comportamiento, del colegio al que debo de ir, de los peligros a los cuales me debo de exponer o no me debo de exponer, ¿cómo un niño de 11, 9, 10 años va a tener conciencia de qué quiere, ¿no?, o no quiere, o de la comida? Votemos, vamos a hacer el menú de la semana. Claro, votemos, lógico. ¿no es cierto? Ya, podría ser salvable. Hamburguesa todos los días. Claro, ¿qué tal chico se le ocurre que va a comer marshmallows todos los días y como es democrático hay que darle eso? Lógicamente va a caer en un problema de desnutrición o de diabetes posterior. Vayamos a las otras cosas, o sea... Las cosas que son realmente de formación poner, de peso. O sea, el asunto es que quieren poner la autoridad compartida. O sea, esto es el Congreso de la República. Lógico. Donde se decide por mano alzada. Sí, ¿no? Ni siquiera una autoridad compartida. Probablemente estamos llegando a un nivel de definición de la democracia donde se hace lo que la mayoría diga, aunque no sea algo bueno. ¿Esto lo promueve o lo obliga? ¿O estamos caminando hacia qué? Porque el asunto es un poco delicado, ¿no es cierto? O sea, el quitar autoridad a los padres trae muchísimas malas consecuencias para la sociedad. ¿Cómo podríamos interpretarlo como padres? Si ya está en un decreto legislativo que únicamente nuestro Congreso va a tener el filtro para poder dar, de repente saludar la iniciativa y decir que bueno, que vaya adelante o tener los criterios suficientes como para poder inhabilitar esta norma, en realidad nos está imponiendo. Tú y yo somos padres de familia y cómo es que se le puede ocurrir a nuestro gobierno, a quien, como ya lo dije en otros programas, a quien nosotros le confiamos todos nuestros impuestos, que venga y simplemente nos diga ustedes no cuentan. Aquí su familia a partir de ahora, primero les voy a obligar a mantenerla, porque en el tema de la manutención no hay democracia, en el tema de la manutención es impositivo. Y tanto que si tú no das a tus hijos y tu esposa se le ocurre demandarte, Enrique, te vas a la cárcel. Sí, así claro. de o sea, es un delito. Allí no hay democracia. Allí no hay democracia, ni siquiera hay equidad, ni siquiera hay igualdad, sino el padre tiene que seguir igual manteniendo. O sea, son cosas tan graciosas. Pero en el tema de la educación, por ejemplo, educación en el desarrollo humano, en la proyección de vida, no vamos a poder opinar los padres y esperemos... O sea lo que nuestros hijos van a ser educados en la escuela. En la escuela. Según las políticas estatales. O según lo que a algún municipio se le ocurra promover en una campaña adolescente, allí se inscriben ellos, o lo que el Ministerio de Salud diga, acá hay un consultorio para que usted venga y reciba todo lo que quiera recibir, y los padres no vamos a poder decir nada. Pero lo curioso y podemos llegar a extremos tales como los de España, claro, que donde una estudiante de 14 años a más puede abortar con la ayuda de un profesor sin que se comunique a sus padres. ¿No es cierto? O sea, nada. O sea, la chica llega un día, le dice a su profesora, quiero irme a una clínica a abortar, y después de que aborta, recién llaman a los padres y le dicen, claro, su hija ha abortado. Claro, y lo curioso, ¿no?, es que porque si la maestra no la apoya, está desamparando a una población vulnerable como es la jovencita, y puede esta niña denunciar que no la apoyaron. Claro, los padres somos los malos de la película. Sí, y no podemos decir nada. Sin embargo, Enrique, en este mismo ejemplo, si esta niña tuviera una infección, como hay en la mayoría de casos donde el aborto es legalizado, con este ejemplo, y tienen una infección, el gobierno no lo atiende. No, pero son los padres de familia. En ese mismo colegio, si esa chica tiene un dolor de estómago, siendo menor de edad, tienen que llamar a los padres para que los padres autoricen que le den una pastilla. Una medicación. Sí, pastilla. Es una cosa, ¿no?, de locos realmente. Claro, esa niña puede hacer eso, puede hacer lo que le da la gana. Sí. Pero
no puede comprar un cigarrillo. No puede. No puede comprar un cigarrillo porque es un delito. Exactamente. ¿No? O sea, el que le vende comete un delito. Ajá. Es una... En nuestro país, tranquilamente, este término familias democráticas habla de una democracia, siendo que ¿a quién se considera ciudadano para ejercer esta democracia? Mayor de 18 años. Entonces, hay una contradicción tan grande. ¿Cómo nos van a imponer que el modus de realizarse, de convivir en una familia sea democrático cuando a quién se le da la capacidad de ejercer la democracia? A alguien mayor de 18 años. Sin embargo, lo que diga un niño de 8 o 9 años, pues va a ser completamente respaldado por el gobierno y totalmente escuchado por los padres. O sea, ojalá que no se malentienda lo que estamos conversando aquí, porque claro, o sea, no es una exageración, no estamos la idea que la casa no es una dictadura, pero no es una democracia. O sea, mis hijos opinan. Evidentemente decimos qué vamos a comer, hacia dónde, qué quieren hacer, qué película vamos a ver o qué podemos hacer, ¿no es cierto? Inclusive hay algunas cosas, o sea, aquí hay este dinero y este dinero es para vivir, ¿en qué lo gastamos? ¿No? Tienen opinión, pero quienes toman finalmente las decisiones son los padres, ¿no claro, es cierto? Porque naturalmente tenemos un margen de edad y un margen, se llama diferencia generacional o distancia generacional, que nos ha calificado en experiencia, en edad, para poder no exponer a nuestros hijos a riesgos mayores. Pero cuando hablamos de familias democráticas estamos llegando ya a un punto realmente exagerado. Y no solamente eso, en el mismo artículo ya en el párrafo final nos habla del respeto intergeneracional. Claro. Y el respeto intergeneracional no se refiere, Enrique, únicamente a que se respete el abuelito o al nieto que acaba de nacer, sino que si yo, hija me enamoro de 11 años de un hombre de 46 años, nadie me va a poder decir nada. Y aquí estamos realmente poniendo en un riesgo a la pedofilia. Bueno, Urbiola, cuando era presidente del Tribunal Constitucional, defendió normatividad que salió de allí para permitir precisamente que chicas mayores de 14 años, siendo menores de edad, puedan meterse con quien quieran, ¿no es cierto? Y los padres no podían decir nada. Una cosa final. El juez Calatayud, el famoso juez de familia español, él decía pues que en las casas no hay una democracia, o sea, uno no se pone a discutir si vas a comer o no vas a comer las verduras. Simplemente el padre le dice, tú te comes las verduras, ¿no es cierto? Uno no se pone a discutir, oye, haces la tarea, no quiero ir al colegio hoy día, no, pero hijito, que no. Tú agarras y te subes al bus y vas al colegio, ¿no es cierto? O sea, esas cosas no son negociables, eso no es una democracia. No puede ser. Y él también decía, los padres no pueden ser amigos, porque él decía, si yo soy amigo de mi hijo, lo dejo huérfano. Claro, ¿no es cierto? Y necesita un padre. Necesita un padre. Yo no sé en qué minuto de la existencia han podido tener la frialdad para aprobar una de estas normas. Obviamente no es una norma escandalosa que a nosotros nos ponga desesperados, pero sí lo que nosotros que trabajamos en el tema de familia desde hace tantos años pedimos es que se reconsidere y que se puedan implementar, fusionar, complementar ambas normas, porque las necesitamos. Claro. Lo que no significa que no tengamos modelos democráticos, que no escuchemos a nuestros hijos, no podemos ser dictadores terribles. Exactamente. Pero tampoco somos sus hijos. Y cuando se habla de amistad, existe una amistad entre padre e hijos, pero es total y completamente distinta a la amistad. A la patería que dicen, ¿no? Del colegio. Hacer compinches y ese tipo de cosas. No, eso no existe. Y ellos lo necesitan, los jóvenes de este tiempo ahorita, hace un mes, en agosto, jóvenes de colegios de aquí de Arequipa decían, yo necesito que mi papá me ponga las cosas en su lugar, necesito que mi papá me ponga límites, si no, siento que no le importo. Cuando tú a alguien le importas, hasta se pelea contigo porque no caigas en un acto que te va a dañar a ti mismo. Límites, reglas, normas, disciplinas se necesita en el hogar. Una empresa que su fin es económico tiene normas bien claras. Cuando no la familia, que su fin no es económico, es la realización de un ser humano, entonces no puede ser jamás una familia democrática. Nelly, te agradezco muchísimo. A ti, Enrique. Nelly Mendoza, de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión.